Muy buena, último vídeo que le vamos a dedicar a la metafísica cartesiana y vamos a llegar a la deducción de la tercera de la sustancia. La tercera sustancia, os recuerdo que esto es la metafísica de las tres sustancias, ya hemos visto las dos primeras, la sustancia pensante, ¿no? Mi existencia como alma, la sustancia infinita, que es la existencia de Dios, y hoy llegaremos a la sustancia de los cuerpos, la sustancia del mundo físico, ¿vale? La sustancia extensa. Vale. Antes de avanzar hasta esa tercera sustancia, es verdad que Descartes hace un alto en el camino eh, que quise dejar en el vídeo anterior para este, para que de alguna manera retomemos también lo anterior, ¿vale? Ya hemos visto que Descartes ha resaltado como evidente la existencia del alma y la existencia de Dios. Claro, esto en un momento puntual y no sin que nos cueste mucho trabajo, nos debe de parecer que, claro, es un poco contraintuitivo, ¿no? Lo que nos está diciendo Descartes, es decir, va un poco en contra de la intuición, porque nos está diciendo que es más evidente la existencia del alma y la existencia de Dios que nuestra propia existencia física. Daos cuenta de que, bueno, en fin, verá, cuanto menos del alma, poca certeza tenemos, ¿verdad? O sea, pocas almas hemos visto. Y de Dios, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, afirmar esto puede parecer que va un poco en contra de la intuición, ¿no? O sea, estamos diciendo que la existencia del alma y de Dios es más evidente que la del mundo. ¿Cómo explica esto el autor? Vale, pues lo va a hacer por medio de unos textos, ¿no? En la que nos va a decir, claro, oye, cuidado, que todavía hay muchos, ¿no? Le habla de las escuelas, ¿no? Refiriéndose a la escolástica, ese movimiento que ya cogió el aristotelismo y le dio mucha importancia al conocimiento empírico, ¿no? A que llegamos al conocimiento universal a partir de lo particular, ¿no? De lo que existe físicamente y que a partir de ahí, por abstracción, llegamos a las verdades universales y por lo tanto el conocimiento parte de lo sensible. Descartes se va a oponer a esto, ¿no? Porque ya lo llevamos viendo desde el principio. Él quiere un conocimiento que proceda de la razón, no que proceda de los sentidos, no que proceda de la sensibilidad. Cuidadito con esto también. Cuando hablamos aquí de sensibilidad no nos referimos a los sentimientos, a ser sensible o no. Nos referimos a lo que es captado por los sentidos, ¿vale? Claro, pero Descartes va a decir, bueno, quien no haya sido todavía persuadido, que le quede claro por qué estoy defendiendo yo lo que estoy defendiendo, ¿no? Él dice, claro, en efecto, las ideas de Dios y del alma nunca han impresionado los sentidos, es decir, nunca hemos tenido impresión de ellas por medio de los sentidos. Es decir, a Dios no lo tocamos, no lo vemos, no lo olemos, ni al alma tampoco. Dice, pero claro, me parece a mí que los que pretenden, dice él, ¿no? Usar la imaginación para comprenderla, hace lo mismo que si quisieran servirse de sus ojos para oír los sonidos o sentir los olores, ¿no? Fijaos, está diciendo, quien crea que a Dios y al alma podemos llegar por medio de los sentidos, es tan absurdo como querer que uno de los propios sentidos me sirva para una función que no es para la que está determinada, ¿no? O sea, intentar concebir a Dios y el alma por medio de los sentidos es tan absurdo como intentar oír con los ojos o sentir los olores, ¿no? Incluso podría haber dicho ver los olores, ¿no? Por hacer el juego doble de palabras, ¿vale? Es decir, estarías intentando utilizar una herramienta que es inútil. Por medio de los sentidos no vas a llegar al conocimiento de Dios y del alma, nunca en la vida, porque efectivamente son conocimientos que no son sensibles, no son conocimientos que se puedan llegar por medio de la sensibilidad, ¿vale? Y existe aún otra diferencia, dirá él, ¿no? O lo que sería lo mismo de decir, existe incluso otro argumento a mi favor, ¿vale? Que si fuesen verdades a las que llegamos por medio de los sentidos, por lo tanto, no serían fiables. Es decir, justamente, si alguien me pone como pega, oye, pero ¿cómo va a ser más real Dios y el alma si no llegamos por medio de los sentidos? Pues Descartes diría, pues, oye, me estás dando un argumento a mi favor, si es que los sentidos precisamente no me dan ningún tipo de información fiable. Si yo hubiese llegado a Dios y al alma por medio de los sentidos, serían conocimientos dudosos. No te has enterado de nada, ¿no? Le diría Descartes. Precisamente lo que vengo defendiendo es que estos conocimientos son certeros y son ciertos porque he llegado a ellos por medio de la razón, una razón bien dirigida, buscando, ¿no? Partiendo de una evidencia que ha saltado a mi mente rápidamente como intuición, que es la existencia de mi conciencia. Puedo estar inseguro de todo lo demás, pero estoy seguro del conocimiento de mi conciencia y al final de que mi existencia no puede venir de mí mismo, que no puede proceder de la nada y que por lo tanto tiene que haber un Dios, que es esa sustancia infinita que me ha puesto aquí, que ha puesto la idea de perfección en mi mente, ¿vale? Esa es la herramienta, la razón es la que me lleva a la verdad y no los sentidos, ¿vale? Por eso, al final, claro,
se ha planteado aquí ya la cuestión de que qué es lo que garantiza mi conocimiento. Pues al final va a ser Dios. Pues claro, él venía buscando la evidencia como certeza. Pero ya hemos visto que durante la duda metódica ha dudado hasta de las propias evidencias matemáticas, ¿no? Por lo tanto, la verdadera garantía va a ser Dios. Dios es aquello que va a garantizar tanto el conocimiento como la existencia de la realidad física. Vale, pensemos un poco en esto, ¿vale? Vamos a pararnos un momentito. Lo hemos dicho ya, ¿no? O sea, si el criterio de la verdad era la evidencia, pero ya hemos visto que hasta de aquello que yo creía que era evidente, he podido extender la duda, ¿vale? Y hemos puesto en duda hasta el conocimiento matemático, ¿en qué momento podemos salir ya de esa duda? Que esto es lo que nos va a dar la clave para poder llegar al mundo físico. Pues es Dios, ¿vale? La deducción de la segunda sustancia, ya a partir de la intuición del cogito, he llegado por deducción a la segunda sustancia, que es Dios, ya queda salvaguardado mi origen. O sea, ya está claro que yo no provengo de ese genio maligno, ya está claro que yo provengo de una fuente que es la de ese Dios como ser perfecto, es decir, no puede ser malo porque justamente no tiene indigencia de nada, por lo tanto es el bien absoluto y es absolutamente perfecto y me ha dotado de racionalidad, por lo tanto, el conocimiento incluso ya va a quedar garantizado. ¿Por qué? Porque que yo me pueda equivocar razonando, que yo pueda cometer errores del razonamiento, eso no lo voy a desmentir. Y lo coloqué como duda, es la duda metódica y efectivamente esto puede ser así. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, somos seres imperfectos. Y esto no lo vamos a negar, ¿vale? Pero Dios ha colocado en mí la perfección de la razón, es decir, me garantiza que una razón que se dirija bien hacia la verdad sí puede alcanzar la verdad, ¿vale? Es decir, la razón bien dirigida sí nos permite llegar a la verdad. De hecho, hemos puesto en duda las matemáticas, momentáneamente. Sabemos que las matemáticas funcionan y sabemos que hay conceptos, de hecho, que han llegado a mí porque han tenido que ser inducidos por ese ser perfecto. Véase, por ejemplo, el concepto matemático de infinito, ¿vale? Por lo tanto, si la razón queda bien orientada, no se va a desviar de esas verdades que proceden y que tienen su garantía última en Dios. ¿Que me puedo equivocar razonando? Por supuesto, porque soy imperfecto. Pero la verdad existe y poseo la herramienta que bien dirigida me puede llevar a esa verdad. ¿Vale? Dios garantiza, por lo tanto, nuestro conocimiento o la posibilidad de tener un conocimiento verdadero. Y ahora vamos a lo que nos interesa de cara a la tercera sustancia. Hemos dicho que toda perfección que existe en la naturaleza proviene de Dios. Lo hemos visto en nosotros mismos, ¿no? Dios, como hemos dicho, es uno de los argumentos para la existencia de Dios era la dependencia, ¿no? La dependencia de nuestra existencia depende al final de un ser más perfecto que yo, porque si yo me hubiese creado a mí mismo, me habría dado todas las notas de perfección que no tengo. No es así. Por lo tanto, yo no me he creado a mí mismo, por lo tanto, debo tener mi fuente, mi origen, en un ser que haya permitido que se dé paso a la existencia. Y ese ser sí debe ser causa de sí mismo, ese ser no puede ser otro que Dios. En el mismo razonamiento de fondo que utilizó Santo Tomás de Aquino. Pero claro, nos lleva a dar un saltito más. Yo no estoy solo en este mundo, no estoy solo en esta creación y por lo tanto todo cuanto existe en la naturaleza es igualmente dependiente y todo depende de Dios de la misma manera. Por lo tanto, Dios garantiza la existencia de la realidad física, independientemente, y esto es lo importante, de que yo efectivamente la pueda captar de manera errónea. Los sentidos me pueden seguir engañando lo que quiera, pero existir, existe el mundo ahí fuera. Y eso es lo que nos va a llevar a la tercera sustancia. Esto nos lleva al concepto de extensión. Un concepto que, por cierto, es donde más veo que falláis cuando explicáis a Descartes. Falláis tanto los alumnos que muchas veces ni siquiera casi que lo comentáis. O sea, llegáis ahí, lo comentáis de pasada, no termináis de definir, perdón, qué es la extensión, cuando, bueno, realmente no es tan complejo, ¿vale? No es tan complicado de entender. Dios garantiza mi conocimiento, lo hemos dicho, y hemos dejado para el final lo último que nos interesaba. Dios garantiza la existencia. Como toda percepción que existe en la naturaleza depende de Dios, toda procede de Él. Por lo tanto, tanto yo como el resto de la existencia tiene su garantía en Dios, por lo tanto, el mundo existe, está ahí fuera. Pero ya hemos dicho una cosa, también muy importante, que exista el mundo no quiere decir que yo lo capte tal como es. Eso, de nuevo, se debe a mi imperfección. ¿No? Mis sentidos me engañan, ya lo llevamos diciendo desde el principio, por lo tanto yo no veo la realidad tal cual es, ¿vale? Pero, pero hay algo que ya no puedo poner en duda. Puedo poner en duda mi percepción de la realidad, sí, que no sea exacta, sí, perfecto, pero no puedo poner en duda que la realidad está ahí.
que las cosas existen, que ocupan, dirá Descartes, un lugar en el espacio, ¿vale? Y que eso que yo estoy viendo ahí lo puedo estar viendo de manera deformada, quizás la realidad no sea como la vemos nosotros, y a nosotros los tamaños los percibimos de una manera, mientras un animal, otro animal lo percibe de otra, ¿no? Se ha dicho tradicionalmente, creo que esto está un poco desmentido, que los caballos nos ven más grandes que a ellos mismos, ¿no? Bueno, pues imaginemos que hubiese un diálogo entre caballo y hombre, ¿no? O sea, ¿quién tendría la razón? Pues si tú le dices al caballo, eres tonto porque me ves más pequeño, probablemente el caballo, si te viese a ti más grande, te diría, no, tonto eres tú, pues no ves que tú eres más grande. Sería un poco un diálogo de besugos, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción verdadera? Pues no lo sabemos. La percepción de la realidad puede estar equivocada, lo que llevamos diciendo desde el principio. Pero el hecho es que por mucho que discutan ahí el caballo y el hombre, quién es más alto que quién, dirá Descartes, no importa, lo que sí importa es que está ahí, ¿no? Que el caballo está ahí, que tú estás ahí, que formáis parte de este mundo como extensión, que las cosas ocupan un lugar en el espacio y que existir existen, ¿vale? Entonces, la existencia del mundo físico, dirá Descartes, ya no admite una duda, porque la hemos deducido racionalmente. Dios nos ha llevado a que Dios, como fuente, como origen, ha creado todo lo que existe y por lo tanto existe una realidad fuera, más allá de mi mente, fuera de mí. Hemos salido de ese solipsismo, ¿no? Ya salimos con Dios y Dios nos ha garantizado el resto de la realidad externa a mí. Cuando habla de extensión, como decíamos, se va a referir a eso, a la extensión que ocupa un objeto. Es decir, la extensión podríamos definirla como el espacio que ocupa un objeto material precisamente en el espacio, ¿no? Parece reiterativo, pero se entiende, ¿verdad? Eh, la extensión no es otra cosa que el lugar que ocupa algo en el mundo, ¿vale? Descartes nos dirá que la extensión es fácil definirla. ¿Qué es la extensión? Aquello susceptible de ser matematizado, ¿vale? Lo vamos a ver en el siguiente pantallazo. Es decir, entendemos por extensión lo que es objetivo, es decir, lo que se puede cuantificar, ¿vale? Lo que él llamará las cualidades primarias de un objeto, mientras que las cualidades secundarias son aquellas que no dependen, que no están en el propio objeto y que no son objetivas, sino que digamos que son subjetivas, es decir, que el sujeto pone en el objeto, ¿vale? La extensión, como aquello que se puede cuantificar, serán, por lo tanto, todo aquello que se le puede dar una expresión matemática. La extensión es objetiva, es decir, el peso, la densidad, el volumen, la masa, ¿vale? Todos aquellos atributos físicos, ¿vale? De movimiento en el plano físico que se puedan expresar matemáticamente serán esas cualidades primarias de un objeto que no puedo poner en duda. Las cualidades secundarias, ¿cuáles serán? Pues aquellas que proceden de los sentidos, de alguna manera que están poniendo los sentidos, ¿no? Es decir, de qué color es, cómo huele, qué tacto tiene, ¿vale? Lo que nos dirá Descartes es que la ciencia no necesita, digamos, para avanzar en su conocimiento de esas cualidades secundarias, ¿vale? Para que un físico calcule a qué distancia llega un boli si lo lanzo con X fuerza, eh, no le importa para nada de qué color sea el boli, si huele bien o huele mal, ¿verdad? Lo que le interesa del boli, ¿qué es? La masa que tiene, que yo puedo hacer un cálculo a partir de las fuerzas, si imprimo X fuerza, a qué distancia va a llegar. Si os fijáis, es todo aquello que es numérico. Eso es la extensión. Eso es lo que es objetivo. ¿Veis cómo realmente lo que está haciendo Descartes es quitar todo lo subjetivo, todo lo que puede inducir a error, que en este caso es lo que el sujeto pone, ¿no? Los sentidos, lo que pone en nuestro sentido y lo que ponemos de subjetivo en la realidad para quedarnos con aquello que es matematizable y que es objetivamente calculable? Eso es la extensión, eso es de lo que podemos estar seguros. Es el conocimiento de la realidad al que puedo llegar con certeza, ¿vale? Y es aquel conocimiento que implica hablar de eso, del lugar, el espacio que ocupa el objeto, ¿vale? En el mundo real y físico. Vamos a hacer una actividad mínima, que sería ver qué serían esas cualidades primarias y cuáles serían secundarias en un objeto. Imaginemos un lápiz, ¿vale? Fácil, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cualidades primarias? Hemos dicho, las cualidades que son propias de la extensión, aquellas que son susceptibles, que son objetivas, que son susceptibles de un cálculo matemático. Aquí las tenemos, las que hemos dejado sin tachar. Densidad, longitud, volumen y peso serían en este listado las cualidades que aluden a la extensión, aquellas que son matematizables, aquellas que aluden al lugar que ocupa en el espacio, ¿no? Todo se puede reducir
a materia y movimiento, nos dirá Descartes, ¿no? Por esa idea de la extensión, eso lo veremos en un momentito, ¿vale? Fijaos cuáles son las cualidades secundarias, aquellas que son todas susceptibles de error, aquellas que no puedo conocer objetivamente, son las que yo pongo en los objetos, ¿no? Mi captación de ellos, ¿no? Estas propiedades no están en el objeto, sino que las pongo yo. Su color, su textura, su olor, que yo las conciba como bellas o no, es un criterio absolutamente subjetivo, ¿verdad? Y ya está, así es como hemos llegado al final de la teoría de Descartes. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer? Nos faltaría por hacer la síntesis, ¿no? Ya hemos hecho el análisis, hemos descompuesto la realidad en sus partes más simples, a saber, las tres evidencias, a saber, las tres sustancias. El alma como sustancia pensante, Dios como sustancia infinita y el mundo físico como sustancia extensa, ¿vale? Que es la última que hemos visto en este vídeo y que ha sido, como hemos visto, concebir el mundo como algo que está ahí, que tengo la certeza de que existe, que tiene una fuente originaria que es Dios, que lo ha creado, independientemente de que mi captación sea falsa. Igual que en la sustancia pensante, el hecho de ser seres pensantes era cierto, independientemente de que todo lo que pensemos sea falso, el mundo físico está ahí, mi cuerpo y el resto de cuerpos físicos están ahí, existen, porque me los garantiza Dios, independientemente de que yo los capte de una manera errónea, ¿no? Me puedo quedar con aquellos cálculos, con aquellos principios que aludan a la extensión, que sí pueden ser expresados matemáticamente, ¿vale? A partir de aquí, pues podemos llegar a la síntesis, es decir, vale, ahora recompongamos, ya hemos hecho el análisis, comprendamos el mundo, comprendamos la realidad, tanto en el mundo que hay ahí fuera como la realidad del ser humano, a partir de las ideas cartesianas, ¿vale? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es su idea física, ¿no? De cómo funciona ese mundo, esa realidad física, que no es otra que la extensión de la que hemos venido hablando. La tesis que va a manejar Descartes es la tesis del mecanicismo, ¿vale? La realidad física que se reduce a extensión puede ser analizada a partir de solo dos aspectos, la materia y el movimiento. Toda la extensión se puede definir a partir de materia y movimiento, ¿vale? La idea que tenía era, por tanto, es que todo en la realidad física está conectado. El mecanicismo lo que sostiene básicamente es que el universo es como un gran reloj, ¿no? En el que todos los engranajes están conectados entre sí y todo está dispuesto de una manera causal, todo es causa-efecto y se puede entender en esa relación causal, ¿vale? Pues eso, la extensión física se puede hacer los cálculos y entender por qué ocurre lo que ocurre en función de, si tenemos un efecto, podemos indagar en cuál es la causa que lo ha provocado y a su vez esa causa es el efecto de una causa anterior y así sucesivamente, ¿no? Esa concepción de hecho hermética, ¿no? Claro, fijaos en esta época todavía no se hablaba de energía, no se habla de movimiento. La idea del movimiento, la cantidad de movimiento constante, ¿no? Descartes pensaba que la realidad era una especie el universo entero era una realidad mecánica estanca, ¿no? Donde si nosotros cogiésemos todos los procesos independientes que ocurren en el universo y sumásemos sus movimientos, tendríamos esa cantidad de movimiento originaria que con la que Dios creó o impulsó todo cuanto existe. Y por último, la segunda conclusión de esta síntesis, quizás la parte que a mí me resulta más interesante, precisamente porque bueno, es una discusión casi que podríamos decir que sigue abierta en otros términos, obviamente, pero en base a bueno, el tema de la neurociencia y la dualidad, por ejemplo, mente-cerebro, ¿vale? La cuestión que va a quedar encerrada en el problema de la antropología, el gran problema que va a suponer la libertad humana. Claro, pensad en lo que acabamos de definir, ¿vale? Porque no nos desligamos de ese mecanismo, ¿vale? El universo funciona mecánicamente, pero nos encontramos con un problema de difícil solución, que es el hecho de que el ser humano posee libertad. Es decir, en un mundo que él ha definido como atado mecánicamente, que funciona mecánicamente como ese gran reloj en el que todo está conectado, digamos, todo está determinado, ¿verdad? Es decir, que cada cosa que ocurre ocurre por algo anterior. Claro, ¿cómo encajamos la libertad humana? Porque el ser humano, sí, hay una parte mecánica, es evidente, somos un cuerpo físico en el mundo. Si viene un aire lo suficientemente fuerte, nos lleva volando, ¿vale? Como a cualquier otro objeto. Y nuestro cuerpo también tiene un funcionamiento mecánico no consciente y no libre. Ahí está mi corazón latiendo, ahí está bombeando sangre, ahí están mis procesos mentales, o sea, neuronales funcionando, ¿vale? Mi pulso, es decir, un montón de cosas que están pasando en mi cuerpo y que yo no regulo,
¿no? Conscientemente y de manera libre, que funciona mecánicamente. Sí, pero en ese robot, digamos que es mi cuerpo, hay un pilotito, ¿no? Ahí está ese piloto, esa mente que controla esa máquina mecánica y que efectivamente le puede imprimir una libertad de movimiento. Yo tengo libertad para levantarme ahora mismo y en vez de estar aquí hablando con vosotros en este vídeo, pues me pongo a bailar el cha-cha-cha, que sería una cosa muy ridícula porque yo bailo como un pato mareado, pero como poder podría hacerlo, ¿vale? ¿Cómo es posible? Claro, ¿cómo compaginamos la libertad humana, ¿vale? Con una realidad que está atada mecánicamente, todo, es decir, cómo metemos en el sistema, en este sistema hermético en el que todo funciona como un gran engranaje, pues ese ser peculiar en la naturaleza que es el ser humano que posee libertad, ¿no? Porque somos una mezcla de ese cuerpo, extensión, ¿no? Pero también alma, ¿no? Esa res cogitan, esa sustancia pensante nos dio lugar a la creencia en un alma. Y claro, de hecho es que de las tres sustancias, nosotros participamos de dos, ¿verdad? Nosotros obviamente no somos sustancia infinita, porque somos seres finitos, tal. Sustancia infinita es Dios. Pero sí que somos sustancia pensante y somos sustancia extensa. Tenemos una mezcla de ambas. Y además sabemos que hay interferencias de una a otra, como vamos a ver en un momentito. ¿Cómo compaginar esta cuestión? ¿Vale? Eh, claro, hay transferencia, ¿verdad? De una a otra. Si yo estoy cansado, si mi cuerpo está cansado, si estoy físicamente cansado, cuando llega y son las tantas de la noche y ya estáis cansados y queréis dormir, a que no os rendís mucho en el estudio, a que ya no os aclaráis. Es decir, a la actividad mental, la actividad pensante le afecta la actividad física y al contrario. Esto lo sabemos muy bien, ¿no? El alma no solo se ocupa del pensamiento lógico y el pensamiento racional objetivo, sino también de las pasiones, de los sentimientos. Cuando uno está triste, llora físicamente. Las lágrimas caen de nuestros ojos de manera física. Por lo tanto, lo que afecta al ánimo, os recuerdo que alma viene de ánima, precisamente, ¿no? El ánimo, lo que afecta al ánima, cuestiones del ánimo, afectan también a lo físico. Por lo tanto, estamos viendo que hay una. De nuevo, aquí sí que tenemos vasos comunicantes, ¿no? Es decir, que lo que ocurre en el cuerpo afecta al alma, y lo que ocurre al alma le afecta al cuerpo. Pero claro, si lo hemos concebido como sustancias, ¿vale? Y sustancia es aquello que existe por sí mismo. Si son dos sustancias independientes, ¿cómo, cómo puede existir una conexión entre ellas? Ah, bueno, sí, porque se dan en el hombre. Vale, pero ¿de qué manera se dan? De hecho, fijaos, la respuesta que va a dar Descartes a esto es poco convincente. Descartes dirá que la glándula pineal, ¿vale? Es la parte del cuerpo donde se ubica esa conexión cuerpo-alma, ¿no? Es decir, que el alma, de alguna manera, está en una parte del cuerpo, que es en esa glándula pineal, en la base del cerebro, en su conexión con el resto del sistema nervioso. Pero, he aquí el problema. Si esto es así, quiere decir que el alma está en una parte de la extensión y por lo tanto es extensión y por lo tanto tendría que estar atada mecánicamente. Y además, por cierto, nosotros no seríamos una dualidad de sustancias, porque si el alma también es extensa, seríamos solo sustancia extensa y estaríamos solo atados a la mecánica del mundo, igual que el resto del resto del universo, ¿verdad? Que funciona mecánicamente. ¿Entendéis dónde está el problema? La respuesta de Descartes en el fondo es poco satisfactoria, ¿vale? No solo porque fuese una especulación, claro, de qué manera, claro, no da punta sin hilo este hombre y obviamente si lo coloca ahí es porque de alguna manera está ubicándolo en la zona, digamos, donde podemos regular justamente esa cuestión de, oye, el cerebro y su conexión con el resto del cuerpo, ¿vale? Y su movimiento y la voluntad casi humana. Sí, perfecto, pero no me solventa el problema. Si ubicas el alma en una parte del cuerpo, estás diciéndome que el alma es parte de la extensión y si es parte de la extensión tiene que estar sometido al mecanicismo que hay en el resto del universo y por lo tanto seguimos sin darle una respuesta definitiva a este problema de cómo encajar la realidad humana como un ser libre con respecto al resto de seres, ¿no? Me parece además que es una manera preciosa de acabar el comentario de Descartes, ¿no? Es una cuestión más que de dar una respuesta, es de dejar justamente esa duda, pero es una manera muy bonita y elegante quizás de plasmarlo, ¿no? Sí, exponemos lo que dice Descartes, pero oye, podemos someter a duda precisamente, ¿no? Y qué mejor que con Descartes que hablar de duda, podemos someter a duda esta cuestión, ¿no? Que parece que no quedó bien solventada dentro del planteamiento cartesiano. Y con esto, bueno, pues lo dejamos. Solo por apuntar alguna idea más y de cara al examen de selectividad, ya sabéis que me gusta siempre decir, oye, ¿por dónde podemos tirar con Descartes para la valoración de actualidad?
pues tenéis montones de cosas, desde el propio planteamiento del método, ¿no? El método científico es una realidad. A día de hoy sabemos que para que una teoría sea científica debe seguir unos pasos objetivos y debe cumplir el método científico. Por lo tanto, Descartes fue precursor en esto, ¿vale? La idea última de la que hemos estado hablando también nos sirve perfectamente para traerlo de actualidad, que es, por ejemplo, el tema de la dualidad mente, ¿vale? Mente-cerebro. Podéis indagar un poco sobre ello y sobre las teorías que hay, digamos, al respecto. Si mente y cerebro son una única cosa, porque la mente y el cerebro, pues eso, son una única cosa, o la teoría dualista, que sostiene que mente y cerebro son dos realidades existentes y que tienen una cierta independencia existencial entre ellas, o la tesis emergentista, que piensa que la mente, los procesos mentales, digamos, emergen o surgen desde el cerebro físico, tiene su propia entidad, pero tiene su origen en el propio cerebro físico, y digamos que esta discusión que hemos visto sobre de dónde procede, digamos, nuestra actividad mental libre, ¿no? Ese fenómeno que parece que queda un poco al margen de aquellos procesos que sí son químicos y que son, ¿no?, las conexiones neuronales y todo esto que se pueden explicar desde la neurociencia de una manera objetiva, no definen sí, eso define, digamos, los procesos físicos y químicos que ocurren en el cerebro y su configuración, pero a partir de algo que funciona mecánicamente no podemos terminar de explicar la libertad humana y de dónde procede la creatividad y de dónde procede la libertad del pensamiento humano, ¿no? Y que nos diferencia del resto de animales que sí están atados a la naturaleza. Por supuesto, la concepción de Dios en el planteamiento, ¿no?, como garantía de realidad, podemos traerlo a día de hoy, ¿no? La idea de Dios sigue vigente, las discusiones que haya sobre la existencia de Dios y tirar por el lado de los propios argumentos. La independencia, quizá en la investigación científica con respecto a otros sistemas de creencia, podríamos utilizarlo ahí, por ejemplo, de manera crítica, ¿no? Podríamos hacer una valoración de actualidad y crítica, quizás por el hecho de que Descartes todavía sigue vinculando mucho su planteamiento al planteamiento religioso y a día de hoy, bueno, pues tenemos una ciencia mucho más extendida, ¿no?, de esta cuestión, ¿no? O sea, se nos hace un poco impensable a día de hoy, ¿no?, en una explicación científica y racionalista de la realidad se incluya, por ejemplo, a Dios de por medio. Entonces podríamos hacer ahí, digamos, esa valoración más crítica. Al igual que Platón, también tenemos la presencia de Descartes en el cine, ¿no? La idea de un genio maligno la podríamos ver en pelis como Matrix o el show de Truman, ¿vale? Y bueno, ya os digo, hay muchos lados por los que se puede tirar para la valoración de actualidad y solo quería dejaros aquí apuntada alguna ideilla que otra, ¿vale? Se va este vídeo más larguito de lo normal, pero bueno, ya con esto hemos dejado acabado este autor. Espero que os sea de ayuda este vídeo, como el resto de ellos, ¿vale? Os lo dejo en la misma lista de reproducción todo, para que podáis consultar el que os haga falta. Y con esto nos despedimos. Chao, chao.